estoy contento por el hecho de que me hayan nominado por segunda vez al Salón de la Fama, pero también soy consciente de, digamos, de las dificultades que hay para que pueda salir, ¿no? Porque delante de mí hay unos monstruos sagrados. Pero bueno, bien, estoy contento y ojalá pudiera salir, porque eso sería una magnífica noticia para el baloncesto español, ¿no? Siempre me considero, cuando me hablan del baloncesto, pues he sido jugador, he sido entrenador, he sido director técnico, en fin, un montón de cosas, ¿no? Para mí no hay nada como entrenar, ¿no? Y de lo que realmente me acuerdo. Empecé a jugar en un colegio que se llamaba Ateneo Politécnico, que tenía una canasta porque el patio era muy pequeño, y vino a buscarme Ferrandiz, que era entonces, en aquella época era entrenador, director técnico, lo hacía todo, ¿no? Lo hacía todo en el Madrid. Vino a buscarme para jugar en los pequeños, con los pequeños, ¿no? Con juveniles. Y ahí, bueno, pues conocí a la gran figura de Raimundo Saporta, una persona que nunca podré olvidar, porque gracias a él y por supuesto a Ferrandiz, pues con su ayuda pude hacer mi carrera de baloncestista, ¿no? Y me ayudaron muchísimo y eran personas entrañables en todos los sentidos. Yo tenía fama de ogro y de disciplina férrea y todo eso. Los jugadores de verdad pueden dar fe de que yo era un entrenador muy liberal, pero eso sí, la disciplina en el campo y en los entrenamientos era algo que yo hacía compartir a los jugadores. No era contra la voluntad de los jugadores, era hacerles partícipes de la importancia de la disciplina. Bueno, durísimo, era durísimo, era un hombre que tenía que basar, sobre todo al principio, toda su fuerza en lo que era la disciplina, pero tenía su lógica, porque anteriormente había habido muy buenos entrenadores, pero la gente de baloncesto parecía que era un poquito no tan importante como para que la gente lo hiciera bien, ¿no? Y se tomaba un poquito a broma. Entonces él tuvo que llegar y aplicar con una disciplina muy férrea para que realmente representáramos a un club como Real Madrid como tenía que ser. Muy duro. Pequeño, pero muy duro. Dureza que llena vitrinas. El Madrid pues estuvo reinando en España mucho tiempo, al menos durante mi época. La prueba es que ganamos todos los títulos de 13 temporadas, ganamos 12 ligas y 11 Copas de España. Sí, en aquella época que yo jugaba, pues realmente teníamos pocos contrarios aquí en España, ¿no? Y por eso siempre el gran objetivo del Madrid era ir un poco más allá, ¿no? Y era sobre todo pues pensar en poder conseguir alguna vez lo que entonces se llamaba la Copa de Europa, ¿no? Que es hoy día la Euroliga. Y esa Copa de Europa, bueno, pues tardó un poquito, pero llegó porque realmente teníamos un equipo magnífico, que llevábamos mucho tiempo juntos y que tarde o temprano tenía que dar la campanada porque jugábamos muy bien al baloncesto. Raimundo Saporta, impulsor de la Copa de Europa, fue el artífice del primer viaje de un equipo deportivo español a la Unión Soviética. Y él fue el precursor de la intención de jugar en la Copa de Europa contra el TSK de Moscú por primera vez en Europa, ¿no? Y nada, se lo planteó en la FIBA, lo planteó a don Santiago. Don Santiago le dijo que tirara para adelante. Él era muy amigo del ministro de Asuntos Exteriores de España, fue a verle y el ministro dijo, bueno, esto tengo que hablarlo con el caudillo, porque eso es de una enorme importancia. Total, que el caudillo dijo que sí. Fuimos a ver al caudillo, don Santiago, Saporta y yo.
Y Franco solo iba a decir una pregunta: ¿es posible ganar? Y don Santiago dice: este es el que se lo va a decir, este era yo. Y le dije: yo sí, pues creo que podemos ganar, pero no. Nos lo dice: bueno, pues nada, que se juegue el partido. Así fue como se jugó aquel famoso partido de ida y vuelta que yo creo que ahí perdimos. Fue muy bonito el poder ir a Moscú y fue muy bonito que los rusos pudieran venir a Madrid, ¿no? Antes habíamos jugado en diferentes ocasiones partidos, incluso finales, pero siempre en terreno neutral, ¿no? Yo me acuerdo una final que jugamos contra Dinamo de Kiev, pues, o una semifinal, pues nuestra casa fue París y la casa del Dinamo de Kiev fue Praga, ¿no? O sea, que tuvimos que hacer 1000 cambalaches para poder jugar, ¿no? Digamos que el reinado del Real Madrid empezó en aquella época. Con un quinteto que se recita de memoria. Pues estaban Luis y Burgess, como hombres que jugaban dentro, Emiliano y Carlos Sevillano como alero, y bueno, me sabe mal decirlo, pero estaba yo como base, que quizás de los 5 era el más flojito. Ferrandiz es un visionario, su genio mutila la competencia. Y claro, como cogió de sorpresa a todo el baloncesto español, pues tuvimos unos años de una clara ventaja. Luego también fui el primero que trajo un jugador americano, el primero que fue a Estados Unidos para ver cómo era aquello y para fichar a gente y todo eso. Tuvimos a Hightower, tuvimos a Stan Morrison, que fue un jugador blanco que jugaba dentro, que no era tan espectacular como los morenitos, pero que lo hacía muy bien. Y ya después fueron llegando jugadores como Bravender, que después se quedó, en fin. Pero había que ir a buscarlos, eso es el punto más importante, ¿no? No es como ahora que quizás haya o sea un poquito más fácil, ¿no? Jugadores que se apoyan en el ejemplo de los nacionales. Bueno, Lolo Sáenz había sido un jugador mío, del equipo, un jugador ejemplar en todos los sentidos. Fue un base adaptado por Ferrandiz, porque realmente cuando Lolo, al que yo veo jugar muy de joven con un equipo filial del Real Madrid que se llamaba Esperia, en el Esperia, Lolo era un jugador muy anotador. Una de las características suyas era su capacidad defensiva, su entrega, su no deseo de brillar, sino de ser eficaz. Yo me definiría como una persona, pues, que decían que en mi época que era un buen defensor, intentaba organizar más o menos el juego teniendo a los jugadores que tenía alrededor, y sobre todo me definiría como un hombre con pasión por el juego, ¿no? Y que realmente me hacía, pues a veces, tener esos brotos de mal genio que pueda tener una persona que siempre quiere ganar, ¿no? Y eso me lo inculcaron en el club, claro. No me venía de nacimiento. Pero sobre todo me definiría como un buen defensor. Que participa en una jugada que genera la modificación del reglamento. Yo sabía que ese fallo existía en el reglamento y sabía que algún día podría necesitar. Se gestó en una de las grandes genialidades que tenía Pedro Ferrandiz, ¿no? Y él lo gestó un día antes en el hotel, donde, bueno, pues nos reunió para decirnos lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a jugar, que entonces se hacía así, ¿no? Era en Varese, jugábamos en Varese contra el Ignis de Varese, cuartos de final de la Copa de Europa. Y a todos nos sonó rarísimo, porque para empezar, él siempre que nos daba una charla, siempre nos exigía que teníamos que ganar. O sea, no es que nos dijera, no, hoy vamos a perder de 1-2, podemos perder, va a ser un partido difícil. No, él siempre nos apretaba para ganar, ¿no? Yo les hablé de la posibilidad de que hubiera un empate y si ocurría el empate había que deshacerlo perdiendo. Dice, no nos interesa la prórroga porque si llegamos a la prórroga a lo mejor en vez de 5 o 6 nos ganan de 20. Y el partido de vuelta no lo tenemos así. Bueno, vale, lo dejamos así, empezó el partido, pum. Y al final, en los últimos segundos,
tuvimos que decidir entre jugar la prórroga o perder. Faltando 3 segundos, nos empataron, íbamos ganando, nos empataron a 80. Y en ese momento pues hice la jugada. Pedí tiempo muerto, porque teníamos que sacar, pedí tiempo muerto en ese momento. Yo saqué el balón de fondo, se lo di a un jugador, a lo C, y hizo la canasta en nuestra propia cesta. Con lo cual perdíamos de 2 puntos, ¿no? Bueno. Aquello fue un lío bastante gordo, porque el público aplaudió, la televisión me contaron que no sabía qué hacer con la cámara, si mirar al que había metido la canasta, porque se marchaba con el equipo que retrocedía. Yo creo que el que se dio cuenta de que allí había pasado algo raro fue el entrenador de Varese, que era un húngaro, y empezó a chillar, a gesticular, a decir y tal, y entonces el público se empezó a dar cuenta. ¡Uf! Madre mía, durísimo. Salir de aquel campito, porque era un campo muy pequeño, fue durísimo. Su huella en el viejo continente se traduce en 4 Copas de Europa. Todas tienen su carisma y su importancia, que llegamos a ganar una Copa de Europa al Spartak de Brno, en Checoslovaquia, que entonces tenía un baloncesto magnífico, contra los rusos, contra los italianos, que eso era ya pues, el no va más también. Y realmente todas me guardan un grato recuerdo, ¿no? Pero, hombre, quizás la última, insisto, porque fui el que tuve el honor de levantar esa última copa como jugador, ¿no? Y que además fue el año prácticamente de mi retirada como jugador. Ese año se retira y me cede su camiseta, el número 7, curiosamente. Yo soy el relevo de Lolo Sainz. Después de Franco, soy el único que ha nombrado sucesor. Bueno, yo cuando me retiro, pues empiezo a entrenar en las categorías inferiores del Madrid, ¿no? Infantiles, juveniles, juniors. Y ya en junior, pues Pedro pues, se debe fijar cómo lo hago, sobre todo como mi pasión que tengo por entrenar, y me nombra segundo entrenador. Pues un estudioso del baloncesto, él estaba muy preparado, seguía mucho, hacía muy bien los scouting, gran conocedor, buen profesor, buen pedagogo. En definitiva, fue un entrenador que en esa transición con Ferrandi, totalmente diferente, ¿no?, a lo que era Pedro, pero había sido su ayudante y le había nombrado además su sucesor, y para mí los primeros años fueron muy buenos. Se le vio la afición a entrenar desde joven y además para mí un ejemplo dentro del equipo. Cuando se retiró, pues lo mandé a entrenar al Vallehermoso, creo que era el Vallehermoso, y de ahí ya lo nombré ayudante mío, que fuera también el primero en España que nombró ayudante. Ahora tienen 7 u 8, pero entonces era muy raro ver a 2 entrenadores. Y nada, y los nombré sucesor. Entrenador Ferrandi, que con este partido concluía su brillante campaña en el Madrid. Bueno, él recibió, digamos, un regalo un poco envenenado, porque el Madrid a finales de los años 70, a mediados de los años 70, en fin, venía de ganar Copas de Europa sin parar, de dominar la Liga, ¿no? Y la verdad es que era difícil mejorar eso, ¿no? Pero para mí encantado, ¿no? Aunque sabía que iba a ser muy complicado, muy difícil emular una figura como la que era de Pedro Fernández, y sobre todo también porque había muchos jugadores que todavía estaban en activo, que habían sido compañeros míos como jugadores, que al principio pues podría parecer que podría ser un punto de fricción, ¿no? Pero no pasó absolutamente nada, todo lo contrario, fueron magníficos, me ayudaron muchísimo y realmente gracias a ellos pudimos empezar una nueva etapa en el Madrid que venía definida por lo mismo de siempre, ¿no? Ganar. La modificación de su rol coincide con una transformación del escenario en el que va a actuar. Empiezan a aparecer grandes clubes como el Barça, por ejemplo, ¿no? Que decide pues, hacer un gran esfuerzo para conseguir o hacer un equipo de baloncesto pues, de la misma naturaleza que el Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues ya empiezan digamos, a tener bastante más dificultades.
Siempre en el guión de Raimundo Saporta, que era al fin y al cabo era el que mandaba en todo este sentido, él creía que era mucho más importante siempre ganar la Liga de casa, inclusive que la de Europa. Hombre, si se podía ganar la de Europa, bienvenida sea, ¿no? Pero la de casa, porque en aquella época, si tú ganabas la de casa, entonces sí podías jugar la Liga Europea, o sea, o podías jugar la Copa de Europa, porque entonces nada más que iba el campeón, ¿no? Y eso pues era, digamos, un punto importante para que realmente se le diera más importancia a la competición de casa, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí, ganamos, yo creo recordar que con el Madrid gané 8 ligas, 14 años, 2 Copas de Europa, Copa Cora, Recopa, una Copa del Mundo. El Madrid era un equipo ganador porque tenía un presupuesto y sigue teniendo un presupuesto enorme y solía tener los mejores jugadores. Jugadores que satisfacen todas las expectativas, incluso las consideradas más problemáticas. Para mí la segunda Copa de Europa que ganamos contra el Maccabi Tel Aviv pues fue, vamos, un éxtasis, ¿no? Un éxtasis porque era un Maccabi, que sí que era el Maccabi, ¿no? No quizás el Maccabi que estamos viendo ahora, que está bien, es un buen equipo, pero no tenía nada que ver con aquel equipo de Berkovic, de Oroesti, de Williams, de Perry, vamos, era una maravilla de equipo, ¿no? Y que realmente no teníamos en la final, no, todo el mundo decía que no teníamos nada que hacer. Ese fue el momento de más brillantez que yo vi en Lolo Sainz y en un entrenador, cuando los 10 o 15 días previos nos dijo tenemos que intentar descolocar al Maccabi y vamos a intentar inventarnos, no intentar, lo hicimos. Lolo se inventó una defensa cambiante. Dependiendo si metía la canasta un pívot o un alero y un base, o si fallábamos, cambiábamos la forma de defender, defendíamos en zona, ¿no? Si sacaban de banda, zonas, si venían después de una canasta, hombre a hombre. Es decir, cada situación era una clave que nosotros interpretábamos para ofrecer una defensa y ofrecer otra. Yo, que era el base además, era el que de alguna manera tenía que enseñar qué defensa teníamos que hacer, yo casi siempre me ponía o enseñaba la defensa contraria a la que luego íbamos a hacer, con lo cual teníamos un conflicto gordo. Yo creo que hubo veces que defendíamos la mitad del equipo en hombre y la otra mitad en zona, ¿no? Con lo cual, pero la táctica funcionó. Ganamos contra pronóstico, hicimos un partido magnífico, sobre todo recuerdo, bueno, todo el equipo jugó muy bien, pero recuerdo 2 jugadores, Meister y Royan, estuvieron inconmensurables. Y entonces eso sorprendió al Maccabi y de esa final, que era el Maccabi, era el gran favorito para ganarla, pues le dimos la vuelta al resultado y ganamos nosotros contra todo pronóstico. Fue el planteamiento más brillante que he visto en ningún entrenador de los que yo he conocido. Y como anécdota, al acabar el partido, Miki Berkovic, un grandísimo amigo mío, me dijo al final: Juanito, felicidades. A mí me llaman Juanito. Juanito, felicidades, pero dime ahora, por favor, ¿qué habéis defendido? Porque nunca supieron dónde estaban las claves para defender una cosa o para defender otra. Un entrenador de primera línea en el baloncesto español, sin ninguna duda. Que parte de la premisa de la fuerza del vestuario. Ellos, insisto, ayudaron mucho y ayudaron mucho sobre todo a una cosa fundamental que a mí siempre me había perseguido como entrenador, ¿no? Ya de categorías juveniles y era hacer un buen trabajo en equipo, es decir, que fuéramos un equipo, no una serie de figuras que estábamos allí para jugar o no. Tácticamente la capacidad de Lolo pues es incuestionable, pero efectivamente crear un buen entorno en lo que, como lo llamaba Juanma Iturria, la jaula de egos que es el vestuario. Comparo un poquito a Del Bosque, ¿no? O sea, cuando se habla del Bosque, no, qué buen tipo, cómo maneja grupos humanos y tal, pero no se lo reconoce que en fin, con conocimientos y tácticamente el hombre ha dado, en fin, pruebas suficientes de que es un gran entrenador. Pues Lolo también, ¿no? Incluso hubo momentos que Lolo fue un avanzado, ¿no? Propuso formas de jugar a baloncesto y tácticas que hasta ese momento no se había visto, ¿no? Yo creo que esa parte de Lolo
no creo que esté ignorada, pero sí no se le ha puesto en valor. En aquella época, por ejemplo, recuerdo que Antonio Díaz Miguel, que era también el entrenador de la selección, también sempieterno como él, Antonio sí, o sea, Antonio vendía que se iba a Estados Unidos y traía unas tácticas, súper novedosas y tal, ¿no? Y entonces se le consideraba pues como alguien avanzaba a su tiempo, ¿no? Y en cambio a Lolo, pues esa parte yo creo que no se le reconoció y la tuvo, ¿eh? Insisto que hizo cosas, hizo, en fin, grandes novedades que nos dieron en momentos muy importantes, que nos dieron títulos, y yo creo que habría que reconocerle. Pero vamos, yo personalmente, si me tuviese quedado con una cualidad de Lolo, aunque parece mentira que sea algo destacable, ¿no? Pero yo creo que Lolo era un tipo normal. O sea, yo veía al resto de entrenadores y tal, y todos estaban un poco tronados y tenían unas rarezas y tal, y Lolo era muy easygoing, ¿no? Era muy bueno, se agarraba unos mosqueos del 27, pero vamos, en el trato diario y tal, era muy fácil. Personalidad que muta al medirse a la Cibona de Mirko Novosel. Hay momentos que realmente pensabas, bueno, otra vez me ha tocado el pesado ¿no? Que era cuando, sobre todo con la Cibona, ¿no? Con su entrenador Mirko Novosel, que nos tenía muy bien cogido el estilo de juego y nos planteaba unas defensas muy complicadas que nos costaba muchísimo trabajo romper, ¿no? Yo creo que nos tenía comidos el coco a los jugadores, por lo que hacía yo creo que a Lolo también, porque Lolo veía que cualquier táctica era imposible con él, ¿no? Joder, entrenábamos cada partido que jugábamos, entrenábamos sus defensas, bueno, y apoyos y no sé qué, y luego llegaba el partido y nos metía 40, ¿no? Y entonces, claro, era muy frustrante, ¿no? Era nuestra bestia negra, ¿no? Y entonces llegó un momento en que no sabíamos cómo se podía parar. Y bueno, pues surgió entre todos, el presidente, tal, igual, pues, ¿y por qué no lo fichamos? Pero era un jugador que cuando jugaba contra el Madrid, pues a veces su comportamiento, como era un ganador nato, no era un hombre que se comportara adecuadamente, ¿no? Pues, parecía que hacía burla de algunos de los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo fichamos, pues esos jugadores estaban un poco recelosos, ¿no? Y todo el mundo decía que podía saltar la bomba. Bueno, hubo algunos problemillas, pero realmente se subsanaron porque él tenía muchísimas ganas de integrarse en el equipo. Y luchó como un descosido por integrarse en el equipo. Un vestuario que recela de la llegada del jugador balcánico. Yo creo que se juntó todo. Por un lado, pues que era un tío que nos estaba abrasando durante 2 años a un equipazo, que nosotros teníamos un equipazo en aquel momento, pues dijeron, bueno, pues igual la forma, si no puedes con él, pues tráetelo, ¿no? Pues no ha sido ni la primera maniobra de ese tipo ni la última, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se anunció el fichaje, porque el fichaje se anunció 2 años antes de que viniese, o sea, el fichaje se anunció creo que en el 86 y él llegó en el 88. Nos sentó muy mal porque yo creo que en aquella época todavía se pensaba y se alardeaba, y es cierto, que el Madrid no solo se fijaba en aspectos, digamos, técnicos, sino también en la persona. Esas cosas se tenían en cuenta y de repente, joder, un tío que no es que nos hubiese ganado, sino que es que su comportamiento había sido lamentable durante 2 años y de repente, o sea, era como venderte al diablo, ¿no? Así lo vimos en un principio, ¿no? Bueno, se nos explicó esto, pues dijimos, bueno, pues vale, pues ya vendrá. Y sí que es verdad que desde que anuncian el fichaje luego jugamos varias veces contra él y ya no fue lo mismo. No fue su única bestia negra. Ha habido muchísimos jugadores a los cuales has tenido que dedicar un momento especial. Yo me acuerdo mucho de las defensas que te tenías que inventar para poder parar a un jugador mexicano que jugaba en Italia, en Varese, que se llamaba Manolo Raga, porque era un portento de facultades. Porque era un jugador rápido, no era excesivamente alto, pero medía 1,94, a lo mejor 95, pero saltaba como un puma. Era habilidosísimo en el manejo del balón, buen pasador y tiraba como Los Ángeles. Rasgos que multiplica uno de los jugadores que más profunda huella ha dejado en esta entidad. Al que yo, en mi corrillo de gente, que no tenía nada que ver con baloncesto, ni periodista, ni tal, amigos y tal, yo siempre le llamaba el maestro. Porque era un hombre que jugando te enseñaba.
O sea, él te enseñaba con sus gestos, sus movimientos, su manera de jugar, su manera de estar en la pista, su manera de comportarse. Entonces, para mí, yo a mis amigos ya les decía, hoy el maestro ha estado genial, como siempre, porque ha hecho esto. Aquella temporada llegaron Mirsa y Fernando Martín a la vez. O sea, fíjate lo que la conmoción, en la fuerza del vestuario, ¿no? Que aparecieron estas dos malas bestias, ¿no? Era un superhombre de elegancia, de efectividad, de hacer el baloncesto fácil, bonito, eficaz y de jugar como si fuera un cisne. Era como, no sé, como si un bailarín pudiera jugar a baloncesto y hacerlo con la fuerza que supone un deporte así. Lolo se tuvo que tragar un buen sapo porque Mirsa tenía contrato un año más y bueno, pues en aquella época cuando el Madrid se pegaba un año sin ganar nada, pues algo había que cambiar, ¿no? Y como solo había dos extranjeros, pues Lolo le tuvo que decir que ya no contaba con él, ¿no? Y hasta en ese momento el tío tuvo un comportamiento, no hay problema, chapó, se hizo socio del Madrid y tal. En fin, pues de esas personas que te encuentras, ¿no? en la vida que aunque sea un encuentro muy, digamos, muy fugaz, porque ya te digo, fueron 2 temporadas, pues es que es para siempre, fue una bendición. 6 años después de la marcha del bosnio, cambia el banquillo por el despacho. 14, estuve 14 temporadas como primer entrenador del Madrid, 14 temporadas, bueno, pues para el más grato recuerdo que pueda tener, y después ya pues se llegó a un acuerdo entre la directiva que había entonces, que era la de Ramón Mendoza, en que, bueno, pues, que lo dejara y pasara a ser pues un general manager, ¿no? Que entonces se estiraba, cosa que a mí no me produjo mucha satisfacción. Insatisfacción que se recrudece con el fallecimiento de Fernando Martín. Estaba el entrenador George Karl, no entendía nada, George Karl no entendía nada de todas estas cosas que estaba pasando, ¿no? Cómo había podido pasar esto, ¿no? La verdad es que nos costó mucho trabajo, fue un duro golpe, pero duro, de verdad, porque Fernando no solamente era un magnífico jugador, sino particularmente para mí era un buen amigo, ¿no? Una persona pues, que en su momento, cuando planteó que se quería ir a la NBA, en mí tuvo su gran defensor. Pues yo creo que era el salto que tenía que dar porque lo ambicionaba y lo quería y no le puse ningún tipo de trabas. Es más, en determinados momentos hasta convencía a determinada parte de la junta directiva para que fuera así, ¿no? Y la verdad es que yo pensé que podía hacer muchísimo daño al equipo, pero el equipo se sobrepuso. Recuerdo el primer partido que jugamos en Huesca. No habíamos jugado ningún partido oficial, habíamos hecho partidos de pretemporada, pero el primer partido de liga en Huesca. Y reunión en vestuario, oye, salir, jugar bien, pero sobre todo pasarlo bien. Eso fue un poco, hago mucha memoria porque hace mucho tiempo, pero me quedó grabado, ganamos de 40 y pico. Esa liga me parece que tuvimos un balance de victorias, derrotas, no lo sé de memoria, pero igual perdimos 3 partidos en toda la liga regular. La figura de Lolo no solo fue en el Madrid, es que Lolo se fue del Madrid, creo que recordar que descansó un año, y luego fue al Juventud. Y al Juventud, que no ganaba la liga desde tiempo inmemorial, pues ganó 2 ligas seguidas con el Juventud. Nos había costado mucho llegar a estar en la élite para poder optar a títulos. Y siempre nos quedábamos muy cerca. Eso era la previa de Lolo. Y me fui a Juventud porque digamos que fue el único club que se dirigió a mí una vez que yo decidí que habíamos decidido también con la junta directiva que yo no me encontraba a gusto para ser un manager y que lo mío era entrenar, ¿no? Y bueno, me fui a Juventud y la verdad es que me fue muy bien. Un magnífico club, un club con magníficos jugadores, que solamente había un pequeño trabajo que hacer, que ellos mismos se creyeran que eran unos magníficos jugadores, porque lo eran, ¿no? Fue un fichaje como muy espectacular, ¿no? Porque Lolo era un icono, había sido un entrenador que había ganado muchísimas cosas con un palmarés extraordinario, y cuando vino a Badalona, pues los que estamos aquí hace ya mucho tiempo, pues nos quedamos como sorprendidos diciendo, ostras, va a venir un entrenador con un prestigio tremendo. Y bueno, pues me encontré un ambiente muy agradable, muy bueno, muy de baloncesto,
y fueron unos años, 3 años concretamente, muy bonitos, donde ganamos 2 ligas. Con la liga regular, pues hicimos un récord de victorias, y en los playoffs, pues me parece que fue contra el Real Madrid, quizá, de Cal Herrera y de, me parece, si no me equivoco, del venezolano Cal Herrera y de Stanley Roberts, quizá, pero claro, Virukov, Antonio Martín, me parece que van por ahí. Bueno, jugamos contra un gran equipo, Ausias Marc, un campo medianamente pequeño, con mucho ambiente, y ahí éramos dominadores de la liga. Era un drama, te lo digo tal como suena, era un drama. Enfrentarme al Madrid, no sabía qué hacer, no sabía cómo ponerme, no sabía cómo... Pero vamos, claro, me tenía que sobreponer porque era un profesional y en ese momento mi club era Juventud ahora, ¿no? Y además al principio pues jugamos partidos y nuestras victorias eran claras y contundentes, ¿no? Entonces todavía me dolía más, ¿no? Me dolía mucho más ese hecho de que realmente, pues, siendo toda tu vida entrenador del Madrid, te tengas que enfrentar a él y ganarle, ¿no? Él sufría siempre. Él sufría en los banquillos, sufría siempre. Llegaba a insultar cariñosamente a los jugadores. Bueno, pues ya está Zipizape, estos aquí tocándose las bolas, por ejemplo. Zipizape éramos Rafa y yo. Y Juventud fue un equipazo, un dineral, Lolo... Nos encontramos con un Partizan que era muy desconocido para el gran público, pero que dentro de su equipo, claro, con el paso de los años, pues allí habían jugadores como Djordjevic, como Danilovic, como Rebraca, como Lonkar. Bueno, había muchísimos jugadores que luego han tenido un recorrido enorme y con un entrenador que después de eso ha sido 8 veces campeón de Europa. Fue una de las pocas donde un underdog gana sí. al grande, ¿no? Juventud, que vino completamente seguro de que nos van a ganar. Bueno, no sé si fueron seguros, pero fue un buen partido. Haber ganado la Euroliga en Estambul, pues que la teníamos ganada. Bueno, la teníamos perdida durante todo el partido y al final la pudimos ganar, ¿no? Pero bueno, son lances del juego, lances de determinados jugadores que eran muy jóvenes y quizás no supieron reaccionar como tenían que haberlo hecho para que no se hubiera producido ese tiro. Pero... Estábamos perdiendo de 3 y un contraataque rápido, 45 segundos al final, donde yo metí la triple de empate. Y luego un ataque de ellos, un rebote ofensivo, otro ataque. Los triples fallados, otro ataque y luego Tomás que hace un canastón sobre un defensor enorme. Y al final fue un final desgraciado para nosotros. 8 segundos al final, me dio ese balón, boté, te paras y solo piensas de buscar mi espacio, no mejor tiro o contar, no. Yo buscaba espacio, solo espacio para crearme algo. Y fue bueno. Se produjo, se perdió y salimos del vestuario pensando que teníamos todavía mucho más cosas que hacer. Y esas muchas más cosas que hacer era ganar la Liga ese año y la ganamos. O sea, que se convirtió en un equipo muy ganador. Muy ganador, Juventud Badalona. Racha ganadora que se trunca en su siguiente cometido, digerir el fracaso que supusieron los Juegos de Barcelona. Cuando yo cogí la selección, en el año 93, pues esos jugadores tenían que empezar ya a buscar el relevo, ¿no? Por lo cual era muy complicado y muy difícil. Porque en ese momento pues era difícil encontrar jugadores de la talla de ellos, ¿no? Al principio seguíamos prácticamente con el mismo equipo. Bueno, hicimos mi primer año un magnífico campeonato de Europa en Alemania. Pero vamos, magnífico campeonato, quedamos quintos, ¿no? Y ya después empezó el cambio y bueno, nos costó mucho trabajo. Y fuimos poco a poco construyendo un equipo. Hasta que llegamos en el año 98 al Mundial de Grecia, donde el único pego que le pudiéramos poner a ese campeonato, la única pega, es que tuvimos que jugar
el cruce maldito que siempre nos relegaba a no entrar en semifinales contra Grecia, y en su casa. Naturalmente perdimos. Naturalmente perdimos. Pero bueno, el equipo ahí jugó muy bien y ya después, mi penúltimo año con la selección fue el Europeo de Francia, que quedamos subcampeones y ya había un grupo de gente que apuntaba y que tenía muy bien. Y de hecho ya teníamos detrás un gran colchón con los juniors de oro que venían a arrasar, ¿no? Estuve en Sydney, que fue bastante mal. Fue una Olimpiada muy mal. Y ahí fue donde decidí que no debía seguir como selección. 40 años de carrera profesional, 40 años compartiendo vestuario con infinidad de jugadores, tantos que únicamente a una mente retorcida se puede imputar los problemas que generará una solicitud tan arbitraria. Madre mía, pues sí, es tremendamente injusto, porque, bueno, pues yo te puedo decir, como bases, hombre, yo siempre tengo que nombrar a Juan Corbalán, porque además a Juan Corbalán lo fiché yo cuando estaba en las categorías inferiores, que era, vamos, un pipiolo, no levantaba un palmo del suelo, ¿no? Yo recuerdo con un gran cariño a un jugador que tuve en el Juventud de Badalona, que era Rafael Fresa, también como base, ¿no? Un hombre espectacular y claro, es que también he tenido a Carmelo Cabrera. Y es que cómo me puedo olvidar de Carmelo Cabrera en el puesto de base, ¿no? No sé, en efecto es una pregunta muy injusta, sobre todo por los que me olvide y porque los que no pueda poner, ¿no? Pero vamos, estos tres bases han sido de aleros, pues... Hombre, de aleros he tenido también jugadores muy buenos, pues, por ejemplo, Mirza de Libasi. No me puedo olvidar de un jugador, por ejemplo, como Iturriaga, que también lo fiché yo cuando era un pipiolo. No me puedo olvidar del nombre de Drazen Petrovic, que aunque fue mi último año y fue un fichaje un poco controvertido y un poco que parecía que podía romper los esquemas del Madrid, sin embargo era un magnífico profesional y un magnífico jugador, ¿no? Bravender, ¿cómo me voy a olvidar de Bravender, que también lo tuve un par de años? Villacampa. Es que es tan difícil, es tan bonito, pero tan difícil. Y alto, bueno, pues estando yo de entrenador, Fernando Martín, está clarísimo, Fernando Martín. Luis, en sus últimos años, sus dos últimos años, que quizás ya no era el portento de facultades que era antaño, pero su visión de juego era magnífica y lo demostró después siendo entrenador, porque él conocía el juego muy bien. Tuve un jugador de dentro que para mí fue un gran descubrimiento como líder de grupo, como líder de persona, que fue Corny Thompson, en Juventud de Badalona. Rafa Rullán, que también es un hombre que venía desde muy joven y subió como las Pumas. Y yo no sé si ya es que no sé si me falla la memoria o es que realmente me estás poniendo muy nervioso con esta injusticia. Walter Servia, claro, por Dios, alero también, que estuvo mucho tiempo conmigo, exactamente. Hemos hablado de tantas cosas que no sé, espero que no se me cabre ningún exjugador decir, oye, que no me nombraste.